Saludos a todos y muchas gracias por sus comentarios y por participar en el día de hoy. Esto se complica. Miren, es que la situación está ya muy clara. Mientras el presidente de la Federación Rusa crea el tema de los referéndums, de la anexión de 4 regiones a la Federación Rusa, miren cómo las tropas de Zelensky continúan tratando de penetrar en estas regiones. Esto lo estamos viendo en vivo y en directo, como se dice, como uno de los hechos o actos desde la Segunda Guerra Mundial. Hablo del año 1945. Uno de los momentos en la historia donde se presenta la posibilidad de un escalamiento táctico nuclear inicialmente, porque la posición del presidente Putin es muy clara al respecto. Mientras ya hubo una advertencia de parte de la Federación, la respuesta de Zelensky en el día de hoy ha sido muy clara. Hoy se reunió con los altos mandos militares de su país, le explicó al país que esta era un nuevo plan de ataque, no quiso pormenorizar, pero Zelensky, ya reunido con altos mandos militares de la OTAN y de los Estados Unidos, ha tomado la decisión de no atender la advertencia de parte de la Federación Rusa. Miren, no solamente Zelensky, miren el ataque hoy a Nikopol, que queda al frente de la planta nuclear de Zaporizhia. Los rusos bombardearon esta región en 2 ocasiones en las últimas 24 horas con proyectiles múltiples tipo Grad. Hubo pérdidas humanas, heridos, edificios destruidos. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque ustedes se acuerdan, el día miércoles de esta semana, ayer, cómo Putin declaró esta planta nuclear como propiedad federal, propiedad de Rusia. Y a pesar de ya Rusia haber tomado esta decisión, el director de la Organización de Energía Atómica, de apellido Grossi, hoy vino a reunirse con el presidente Zelensky porque él considera que esta planta nuclear es de Ucrania, que esta planta nuclear debe ser controlada y dirigida solamente por esta compañía Energoatom, que es la empresa nuclear de Ucrania, y no por los rusos, porque él dice que hay que crear una zona alrededor de seguridad, alrededor de la planta nuclear, porque él considera que de acuerdo al derecho internacional, el tema de la anexión no puede ser permitido y que tampoco la anexión que hizo Rusia recientemente de estas 4 regiones está contemplada o autorizada en la Carta de las Naciones Unidas. No sé entonces el señor Grossi qué va a ir a hacer a Rusia, que él anuncia en el día de hoy que se va a reunir con altos mandos allá en la Federación Rusa, cuando él mismo está en contra de la reciente posición adoptada por Rusia. Están jugando con candela, están jugando con un asunto que no solamente es de peligro para ambos países, sino para el resto, sobre todo los países europeos y aún los latinos. Estamos metidos en este mismo cuento porque un escalamiento táctico nuclear fácilmente podría terminar o escalar en ataques nucleares de más potencia. Es increíble cómo el presidente de Ucrania continúa atacando posiciones bajo control de Rusia. Mucha gente pensaba recientemente que una vez que estas regiones fueran anexadas, que ya
Zelensky iba a sentarse a negociar. Y la pregunta del millón es cómo Zelensky, los Estados Unidos continúan enviándole armas y ayuda a Ucrania. Cómo él continúa dándole órdenes a sus tropas de que sigan hacia el oriente en estas zonas controladas por Rusia, sabiendo de esta amenaza nuclear que hay de por medio. ¿Hasta cuándo va el gobierno de los Estados Unidos a continuar enviando ayudas a Ucrania? Creo que ya van en más de 64 mil millones de dólares sin que Zelensky le dé a los Estados Unidos un itinerario, un plan de cómo va a continuar esta guerra. ¿Hasta cuándo el pueblo de los Estados Unidos va a permitir que esos dineros sigan siendo enviados a Ucrania? Si han demostrado todas estas ayudas, tanto en dinero, armas, munición, que no le han garantizado a la OTAN y a los Estados Unidos un rápido control de estos territorios ya bajo el manto de Rusia. ¿Hasta cuándo van los ciudadanos de Europa a permitir que esto continúe escalando? Porque la temperatura sigue bajando y la energía sigue subiendo, lo mismo que la inflación en los Estados Unidos. Hoy en día es bastante preocupante cómo el director de esta organización de energía atómica prácticamente desafía o directamente desafía la reciente posición adoptada por Rusia de control total de esta planta, sabiendo la peligrosidad que esto conlleva. Miren cómo Rusia, la respuesta rusa ha sido la de atacar esta población al frente de la planta nuclear separada por el río. Cómo Rusia envía este mensaje con estos ataques del día de hoy, porque definitivamente, quiéralo o no quiéralo aceptar, los Estados Unidos, Zelensky y la OTAN, ya esta planta nuclear es territorio de la Federación Rusa, lo mismo que estas 4 regiones. Nos va a tocar a los seres humanos que estamos siguiendo lo que está ocurriendo en Ucrania, estar muy atentos a qué tanto se va a atrever Zelensky de desoír esta decisión adoptada por la Federación Rusa. El nombre, el honor de Rusia está de por medio. Es una decisión inamovible que tomó Rusia a raíz de que ya la OTAN y Zelensky querían en operativos con movimiento masivo de tropas apoderarse, por ejemplo, como lo hicieron de Kharkiv, ante este acelere del mundo occidental que está metido en este teatro de guerra, pues Rusia tuvo que acelerar la anexión. Amigos del canal, estoy muy atento a informarme para poder comunicarles todo lo nuevo, lo último de lo que está ocurriendo en Ucrania. Muchas gracias a todos y por favor ayúdenme con nuevos suscriptores. Nos vemos a las 4:30